Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un caso de estudio, vamos a revisar un caso de estudio de una aplicación que hice netamente con inteligencia artificial. Vamos a ver todas las etapas que pasé, los problemas que tuve, cómo lo solucioné y algunos de los análisis que hice se los voy a compartir para que no les vaya a pasar a ustedes. Este video no es propiamente de cómo hacer una aplicación con inteligencia artificial. Si quieren que hablemos de eso, por favor déjenmelo saber en la parte de abajo en los comentarios, diciéndome qué les gustaría ver exactamente o qué ideas tienen de aplicaciones con inteligencia artificial, y podemos hacer el siguiente video acerca de eso, como seteando todas las herramientas, el entorno, los diferentes LLMs que hay, revisando la arquitectura. Podemos hablar acerca de eso, pero no sé si es de su interés, entonces por favor déjenmelo saber en los comentarios. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de esta aplicacioncita que hice. Ya está lista, ya está publicada, inclusive ya hay gente que la está utilizando, yo mismo la uso. Pero antes de llegar a este punto en donde estamos en este momento, donde la aplicación pues está funcionando full, pasaron muchas cosas que les quiero compartir en este video para que no les vaya a pasar justamente a ustedes. La novedad es que es hecho con inteligencia artificial, entonces yo mismo no soy un desarrollador de aplicaciones, a pesar de que soy programador experimentado, pero no es mi área de especialidad el móvil. Pero gracias a la inteligencia artificial nos habilitó un montón de herramientas, conocimientos y un montón de cosas que nos pueden convertir a cualquiera de nosotros en desarrollador de aplicaciones. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero primero les voy a dar un poquito de contexto. Resulta que hace como 2 años me dio por meterme a estudiar batería. Entonces contraté un profesor, empecé a ir clases súper juicioso y todo, y rápidamente el profesor me empezó a compartir documentación, pues libros, PDFs, por acá tengo un libro en físico, PDFs, videos y un montón de recursos muy chéveres. Y entonces me empecé como a llenar como un montón de archivos que tenía que estudiar. Para estudiar la batería uno se tiene que sentar juicioso, repetir, equivocarse, grabarse y todas esas cosas. Pero digamos que a diferencia de otras cosas, como por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa, sumar, no son hacer 300 ejercicios y aprender a sumar o factorizar, por ejemplo. En la batería hay muchas cosas diferentes para aprender, que los pies, que las manos, que las baquetas, que una cosa, que la otra. Entonces por eso son muchos recursos. Rápidamente me empecé a aburrir como de tanto librito, tanta cosita diferente, como toda dispersa, y yo dije, vamos a utilizar una aplicación. Pues vamos a ver qué aplicaciones hay. Entonces por ahí encontré una aplicación muy chévere que se llama Polynom, que la pagué. Ellos solamente permitían la suscripción al año, eso costaba como 200.000 pesos, eso es como $8 mensuales o algo así. Y la pagué, pero solamente permitían el año. Entonces cuando acabe el año, pues sí, la aplicación me gustó mucho, pero inclusive no la estaba utilizando tanto porque no era tan profesional. Pero yo quería mi propia aplicación, la que tuviera como todo ese conocimiento que me habían pasado los profes condensado en un solo lugar, que yo la pudiera estudiar y que fuera en celular para yo también poder compartirla con los demás. En ese momento yo dije, voy a hacer mi propia aplicación, y ya que estamos con la onda de la inteligencia artificial, ahora sí que mucho más. Entonces cuando me decidí a hacer mi propia aplicación con inteligencia artificial, dije como bueno, vamos a parar un momento y bueno, ¿en qué lenguaje lo vamos a hacer? Entonces me puse a consultar en ChatGPT, pues en ese momento utilizaba más que todo ChatGPT, y me dijo como, para hacer una aplicación, si quieres que se publique tanto en Apple como en Google, o sea en iPhone y en Android, te recomiendo que utilices un lenguaje intermedio, es decir, que un solo lenguaje se compila para las dos plataformas, y así te evitas hacer 2 desarrollos. Y yo dije, pues perfecto, porque yo utilizo iPhone, pero me gustaría que todo mundo la pudiera utilizar, pues todos los que están aprendiendo a tocar batería. Entonces empecé con eso, empecé utilizando una herramienta que se llama Antigravity, vamos a verla acá, y me gustó mucho Antigravity porque fue súper amigable. E inclusive pues utilizaba el plan de Gemini, yo no sé cómo se dice porque yo la verdad no utilizo los LLM de Google, pero me pareció muy amigable. Uno le decía como, quiero hacer una aplicación, entonces le decía a uno como, listo, ¿qué aplicación quiere hacer? Entonces uno se la empezaba a describir y todo, y él le hacía un plan y uno aprobaba el plan o lo ajustaba y él empezaba a trabajar. Muy, muy interesante, muy entretenido. La verdad fue una experiencia deliciosa. Y él me empezó a hacer esto. Yo le había dicho, él me preguntó de entrada como en qué lenguaje. Yo le dije que en Flutter con Dart. Y yo, sin saber nada, absolutamente nada de Dart y Flutter más bien poquito, seguí adelante y hicimos esta aplicación que estamos viendo aquí en pantalla, que se llama Drum Trainer.
Estas son las interfaces, fueron muy sencillitas, yo se las describí, yo estaba súper contento, se la compartí a mis amigos, la publiqué en grupos y eso ahí alguna gente la empezaba a utilizar, muy chévere, pero rápidamente me encontré con el primer problema. En realidad fueron dos problemas. El primer problema es que yo la fui a publicar para iPhone y había que pagar es un pago de cada año que hay que hacerlo, que es de $99. Entonces, con esos $99 uno adquiere el derecho para publicar en el App Store de iPhone. Y para el Play Store, o sea, el de Google, de Android, hay que pagar una sola vez $25. Yo los pagué y resulta que para el Play Store uno tiene que tener la aplicación ya lista y se la tiene que mandar a 15 personas que tengan Android y esas 15 personas lo tienen que ensayar o probar o usar durante 15 días consecutivos. Y bueno, el problema principal es que yo no tengo 15 amigos, entonces mucho menos que tengan el tiempo libre para probar mi aplicación y pues tampoco conozco 15 bateristas que utilicen Android. Entonces yo dije no la voy a poder publicar en Android, perdí esa plata, vamos a dejarlo así. Bueno, entonces la publiqué en iPhone. Aquí la publiqué, la empezamos a utilizar y cuando yo empecé a estudiar con ella me empecé a dar cuenta del primer problema, que esto fue súper importante, te lo voy a mostrar por si acaso te llega a suceder y si no, pues ya sabes que esto existe. Resulta que esta primera interfaz que vemos acá, aquí me voy a poner un poquito en modo músico, es un metrónomo. Un metrónomo es un aparato, pero pues ya está en modo aplicación, que cuando uno lo inicia, escúchalo, él hace un beep, una cosita que suena cada tanto. Entonces, como está en 60, significa que va a sonar 60 veces exactos en un minuto. Por cada minuto que pase va a sonar 60 veces. Y esto nos va a servir a nosotros los músicos para poder ensayar la precisión y la coordinación y muchas otras cosas para guiarnos. Pues resulta que esta primera versión en Flutter y en Dart, a medida que iba pasando el tiempo y se iban acumulando los minutos, él iba corriendo más lento. Entonces después de 5 minutos él ya corría a 59, luego a 58, luego a 57. Entonces uno después de 10 minutos ya empezaba como a notar que esto porque va más despacio, a pesar de que ahí siga diciendo 60. Entonces claro, le metí el prompt ahí al Antigravity y Antigravity me dijo sí hay un bug y yo como que sí hay un bug, me hubieras dicho antes, pero ellos no hacen eso proactivamente y resulta que esa versión que yo tenía en Flutter también cambiaba estos foquitos arriba, ¿sí ven esos punticos que cambian de colores por cada uno de los bits? Entonces resulta que arreglé ese asuntico de los BPM, pero se dañó el asuntico de los bombillitas de colores. Entonces empezaron a dejar de alumbrar y luego arreglé eso y se dañó lo de abajo, se dañó otra cosa. Y lo peor fue que a pesar de que yo no lo estuviera publicando en Android, yo conectaba mi Android que tengo por ahí de prueba y una cosa dañaba a la otra en una plataforma sí y en otra plataforma no. Entonces eso era un poco de prompts y de tokens gastados, uno tratando de arreglar una cosa para las dos cosas a la vez. Entonces ese fue el segundo gran choque que tuve con esta aplicación, y es que de pronto no fue una buena idea haber hecho para este tipo de aplicación que requiere tanta sincronía entre la interfaz gráfica y la CPU por el tema de la sincronización del BPM, que es para músicos. Tal vez no fue una muy buena elección haber escogido un lenguaje intermedio como Flutter y Dart. De pronto, si ustedes son expertos en Dart, dirán que estoy mal y seguramente tienen la razón, pero yo no soy experto en Dart y parece que esta inteligencia artificial tampoco. Y tuve esos problemas para sincronizar la interfaz gráfica con el sonido y con la CPU y con un montón de cosas. Entonces, como yo dije, bueno, ya me choqué con que no voy a publicarla en el Play Store y esto definitivamente en un lenguaje intermedio no va a funcionar, entonces más bien vámonos para un lenguaje nativo. Entonces ya cuando dije vamos a hacer una segunda versión de la aplicación pero en modo nativo, dije listo, vamos a cambiarlo todo de una vez. No es que me haya ido mal con Antigravity, sino que quería probar otra cosa. Entonces, como yo ya utilizo Visual Studio Code, aquí lo estamos viendo en pantalla, yo le dije abrí una nueva sesión en Visual Studio Code, hice una nueva carpeta, le conecté Cloud porque ya empecé en ese momento a pagar Cloud. Y le dije como váyale al código fuente del Drum Trainer, o sea la aplicación anterior, la de Flutter, y transcríbame todo eso en lenguaje de Swift. Yo le pregunté a ChatGPT como tengo este problema, quiero que me recomiendes qué lenguaje debo utilizar para hacer esta aplicación de metrónomo en código nativo para iPhone, y me dijo puedes utilizar Objective-C o Swift o Kotlin, creo que fue que me dijo. Yo dije listo, vamos a utilizar Swift, yo no sé Swift, vamos a aprender Swift un poco.
Entonces hice eso y rápidamente me hizo la transcripción de ese código y la primera pantalla que me mostró fue esta que ya vimos. Esta pantalla me la mostró súper rápido, en cuestión de 5 minuticos me la pasó. Eso me pareció absoluta y completamente increíble. Entonces eso fue una victoria temprana que tuve, pero después dije como listo, ya que esto funciona y funciona tan bien, vamos a extender la documentación y vamos a pasarle el resto de funcionalidades que quiero para mi aplicación en iPhone. Aquí me encontré con otro problema. Resulta que la inteligencia artificial es excelente para programar y digamos, para hacer todo lo que es carpintería, pero realmente el conocimiento experto está en nuestra cabeza. Esa es la salsa secreta que nosotros como programadores o como personas que estamos aprendiendo este tema de inteligencia artificial le tenemos que plasmar a la inteligencia artificial, valga la redundancia, para poder dar soluciones reales y no hay pues cualquier chambonada que uno ya ve hoy por hoy con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Esta interfaz que estamos viendo acá, yo se la describí con mis palabras. Yo le dije, coloca arriba la anotación, coloca el número grande, un selector de velocidad y unas opciones en la parte de abajo, y él lo hizo tal cual. Pero si uno no le especifica eso, él hace lo que sea con tal de complacer la orden inicial. Pero por ejemplo, esta segunda interfaz que yo hice acá, yo lo que hice fue hacer un dibujito en papel y lápiz, le tomé una foto y se la mandé y él me la transcribió y me la hizo con la interfaz, con los componentes que utiliza Apple. Yo no sé nada de diseño, ni de colores, ni de fuentes, ni de botones, ni de interfaces gráficas, y él solito me la montó con los guidelines que tiene Apple en su página web. Entonces eso me gustó mucho también. Pero lo siguiente sí me voló la cabeza. Él, por ejemplo, aquí en esta interfaz, él me muestra como si fuera un pentagrama. Y yo le dije, cuando estaba hablando con ChatGPT, le dije como vamos, inclusive se las voy a mostrar. Yo le dije, estaba trabajando en un dashboard para traquear el progreso, para hacer un seguimiento al progreso, y me sugirió esta pantalla que estamos viendo acá. O sea, primero hicimos el mockup con ChatGPT. A mí me encanta usar ChatGPT para crear imágenes, y descargué esta imagen y se la mandé a Cloud Code y le dije, hazme un dashboard para traquear el progreso del estudiante, y me hizo esta interfaz. Vemos que la interfaz que me creó en el mockup ChatGPT pues es para iPad, pero esta que me la hizo en iPhone y también funciona en iPad, pero esta funciona de verdad. O sea, cuando yo practico, él me va moviendo esos números según lo que yo practique. Eso pues me pareció impresionante también y me gustó mucho. Otra cosa que pues digamos, me estrelló fue un aprendizaje, fue que yo le tomé una foto a esto que estamos viendo aquí, este librito. Yo le tomé una foto y yo le dije, listo, vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a implementar en la aplicación. Y cuando él empezó a implementarlo, yo lo escuchaba y yo decía como, esto no es lo que está en el libro, o sea, esto es como cualquier otra cosa menos eso, está mal. Entonces me puse a indagar y resulta que es que la inteligencia artificial, como que yo no sé, no está tan avanzada con sonidos o con reconocimiento de imágenes, no sé con cuál parte es que no está tan familiarizada, pero él no era capaz de hacer sonar, y aquí me estoy poniendo un poco técnico, una negra o una corchea o una semicorchea o un tresillo o una galopa invertida. O sea, estas noticas, todo eso que acabo de decir son estas noticas que vemos acá. Él no es capaz de distinguir una de la otra. Entonces yo lo que hice fue enseñarle, aquí les estoy mostrando en pantalla, yo le enseñé aquí mismo. Creé mi propia notación que se llama la notación X o A, así le puse. X significa sonido y O significa silencio. Entonces le dije, divida un tiempo cualquiera en 4 notas, y donde hay una X hay un sonido y donde hay una O es un silencio. Y a eso le agregué nombres. Está la negra, está la corchea, está la semicorchea, está la etcétera. Y con eso créeme el módulo o la práctica para hacer la lectura de notas, para poder practicar lectura o dictado. Entonces eso fue muy chévere porque él no sabía eso, yo prácticamente se lo enseñé, pero lo que te quiero decir con eso es que ese conocimiento específico que yo tengo como experto en mi área, y yo aquí entre comillas soy un experto en cómo aprender a tocar batería, se lo plasmé a la inteligencia artificial a través de, en este caso, un README. Yo para la aplicación, cuando estoy haciendo aplicaciones o sistemas con inteligencia artificial, tengo la costumbre, y me ha funcionado súper bien, y ojalá pues tú también lo empieces a utilizar, o si sabes una mejor forma me la dejas en los comentarios, y es que empiezas a documentar todo tu conocimiento en archivos.md. Archivos.md son como archivos de texto, pero más bonitos porque tienen unos formatos diferentes para anotar, poner títulos, subtítulos, cuadros de código, etcétera. Y con archivos.md voy documentando todas las cosas que se me ocurren, las ideas, cuáles son los módulos, las pantallas, las funcionalidades, sistemas como este de la notación XO,
Y esto fue especialmente útil para el desarrollo de esta aplicación porque la aplicación tiene diferentes pantallas y diferentes modos para correr. Cada uno es como si fuera una especie de ejercicio, son los que ven aquí en la partecita de abajo. Entonces por cada uno de esos tengo un archivo .md y ese archivo .md lo que hace es que me permita que yo abra una sesión aquí en la parte de la izquierda, una nueva sesión, y le digo vamos a trabajar en el módulo del metrónomo. Entonces él va y lee el archivo .md del metrónomo, ya sabe qué es un metrónomo, cómo funciona, cómo quiero yo que funcione el metrónomo, y le empiezo a decir en el chat con los prompts cómo vamos a cambiar o a trabajar en ese módulo de metrónomo. Y así funciona con las otras. Entonces no tengo una gran conversación súper gigante. Él por allá cuando está muy grande, él ya se le olvida lo de arriba y él compacta y entonces se le empiezan a olvidar las cosas. Eso es horrible. Entonces mejor de eso nos organizamos como si fuéramos por módulos o como por piezas de nuestro programa y hacemos sesiones diferentes. Inclusive para el mismo módulo podemos tener diferentes sesiones porque estamos trabajando en cosas diferentes. Yo por ejemplo si tengo un bug en un módulo, entonces creo una sesión diferente para ese bug, y si quiero agregar otra, pues entonces hago una sesión diferente para esa cosa que quiero agregar de ese módulo. Entonces la enseñanza que te quiero dejar es que hay que ayudarle a la inteligencia artificial a hacer su trabajo mediante nosotros plasmando ese conocimiento de experto. Y finalmente, para cerrar pues como esta parte de la aplicación, te quiero mostrar que toda la aplicación, aquí vemos el Drum Coach, que es la aplicación pues que ya tenemos, la versión final, la que en este momento está en producción, y vemos que la ficha del App Store pues tiene unas imágenes todas bonitas. Aquí esto es el marketing, las imágenes de muestra. No las hice yo no sé nada de diseño gráfico, tengo más bien estilo como horrible, pero estas pantallas me las hizo él con ChatGPT. La descripción de la aplicación, el título, inclusive el nombre de la aplicación, él me sugirió varias y yo le acepté la sugerencia, la hicimos con ChatGPT. Yo le mandé las capturas de pantalla y él automáticamente me creó estos mockups súper bonitos. Entonces yo por ejemplo aquí le mandé esta pantalla, esa fue que era con el iPad, y él me devolvió ya el mockup con el texto, pero yo le escribí en ChatGPT de qué es la aplicación, entonces él ya es capaz de coger ese contexto. Me gustó muchísimo la experiencia de crear una aplicación con inteligencia artificial y es algo que les recomiendo a cualquiera de ustedes que lo haga alguna vez. De pronto la limitante más grande va a ser pagar esos $99 o conseguir los 15 amigos que les prueben su aplicación durante 15 días seguidos. Eso me parece horrible, pero así están las cosas en este momento con Google. Y bueno, eso es todo. Yo te animo a que dejes en la parte de comentarios si tienes alguna pregunta acerca de lo que vimos el día de hoy o alguna idea, alguna retroalimentación. Me sirve muchísimo para los videos que estoy planeando. Quiero que el siguiente video sea nosotros aquí haciendo una aplicación con las herramientas, que setemos el ambiente, hagamos el análisis de la arquitectura, los lenguajes, de cómo, que cojamos una idea y la desarrollemos. Eso se hace súper fácil, pero no porque sea fácil significa que no requiera que le apliquemos esfuerzo. O sea, necesita un mínimo de esfuerzo y en comparación a como solía hacer hace unos años, sí es muy fácil. Entonces déjame saber en los comentarios si quieres que hagamos eso, si tienes alguna idea en especial. Y ya, sígueme aquí en YouTube para que veas estos videos en formato largo. En Instagram y en TikTok subo videos complementarios a estos principales, pero en formato más corto y en vertical. Y en mis redes sociales personales me puedes seguir si quieres ver mis chocoaventuras aprendiendo a tocar la batería. Bueno, ya nos vemos en la próxima.